En este video te enseñaré las diferencias entre PWM y MPPT. Vamos a ver cuántos paneles y baterías caben en un controlador. Y no solamente eso, también les voy a enseñar cómo colocar los controladores de carga en paralelo. Una clase muy completa de controladores de carga. Y si quieres aprender eso y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, en nuestro tablero virtual vamos a entender cuál es la diferencia entre el controlador PWM y MPPT. El PWM realiza una regulación por modulación por ancho de pulso, mientras que el controlador MPPT es un seguidor de máximo punto de potencia. ¿Qué significa eso? El controlador PWM lo que va a hacer es limitar la tensión, recortar la tensión a la tensión que necesitemos en nuestro banco de baterías y va a dejar la corriente que ingrese de los paneles igualita, la misma. Por lo tanto, la potencia que llegue de nuestro banco de paneles va a ser mucho menor, mucho menos aprovechable. Mientras que el controlador MPPT, ¿qué va a hacer? Va a reducir la tensión de entrada del banco de paneles para regularla a la necesidad del banco de baterías, pero al reducir la tensión va a aumentar la corriente que está llegando, garantizando que la potencia que venga del banco de paneles sea muy similar. Vamos a ver algunas características de estos dos controladores. El PWM recorta la tensión, pero la corriente sigue igual a la corriente de entrada. Son más pequeños, son más económicos, su electrónica es muchísimo más sencilla, pero la eficiencia que puede llegar a manejar puede ser hasta inclusive menos del 68% dependiendo de su aplicación, y su máxima eficiencia puede llegar hasta el 90% si se utiliza de forma adecuada. Mientras que el controlador MPPT regula la tensión pero mantiene la potencia, por lo tanto aumenta la corriente. La electrónica es más avanzada, pero es muchísimo más costoso. Su eficiencia casi siempre puede llegar al 90-99%. Para que hablemos de ejemplos en costos, un controlador PWM puede costar alrededor de $25 de 30 amperios, pero uno de 30 amperios MPPT puede llegar a costar aproximadamente casi $100, o sea que puede llegar a costar 2, 3, hasta 4 veces más caro que un controlador PWM. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes entiendan cómo es que botamos a la basura nuestro dinero si utilizamos mal el controlador PWM. ¿Y por qué estamos diciendo que botamos a la basura nuestro dinero? Porque si compramos un panel bien bueno, bien grande, bien poderoso y le colocamos un controlador PWM, pues vamos a botar a la basura su producción. ¿Cómo así? Vamos a ver este ejemplo a continuación. Si la tensión del panel, de un panel de 250 vatios es de 30.2 voltios y la corriente es de 8.3 amperios y decidimos ahorrar dinero comprando un controlador PWM barato para este ejemplo, pues el controlador PWM, como está trabajando a 12 voltios, es muy probable que la tensión de salida que vaya a sacar del panel sea de 14 voltios, porque debemos estar con una tensión un poco más grande de la tensión del banco de baterías para poder cargarla. Si la tensión es de 14 voltios, entonces estamos botando a la basura, póngale pues mucho cuidado. Si tenemos 30.2 y lo reducimos hasta 14, estamos botando a la basura 16.2 voltios. La corriente que nos llega del panel es la misma, 8.3. Entonces si multiplicamos esa tensión de 14 por 8.3, vamos a tener una tensión de salida de 116.2 vatios. Perdón, vamos a tener una potencia de salida de 116.2 vatios. O sea que vamos a aprovechar muy poco, y si la comparamos con la potencia nominal del panel, estaríamos aprovechando en algunos momentos de potencia máxima del panel solamente el 46%. Recuerden que si ustedes hacen parte de la familia de Solar Verde, que están suscritos al canal y han visto todos los demás videos,
El panel todo el tiempo no va a entregar 250 vatios, pero cuando los entregue o cuando esté muy similar a entregarlos, pues vamos a aprovechar solamente el 46%. Si el panel en otras horas del día está entregando muy poca potencia, pues vamos a poder aprovechar más, porque pues nos va a entregar una tensión más reducida, ¿ok? Pero cuando esté entregando muy similar a la potencia nominal del panel, pues vamos a aprovechar solamente el 46%. Si tuviéramos un controlador MPPT de 12 voltios, la cosa es muy diferente. Sí, se regula la tensión a 14 voltios, pero pues como estamos reduciendo la tensión del panel, la corriente la va a aumentar. Entonces va a compensar la reducción de la tensión con el aumento de la corriente. Por lo tanto, si comparamos 14 voltios, lo multiplicamos por 17, estamos aprovechando 238 vatios. Y entonces estaríamos haciendo un aprovechamiento del 95% o un poco más en el momento que el panel esté dando la máxima potencia. ¿Cuál es la conclusión final? Si estamos utilizando paneles grandes de tensiones muy diferentes a la tensión del banco, lo mejor es utilizar controladores MPPT. Si es un sistema muy pequeño, un panelcito de 150 vatios que dé 18 voltios y lo estamos regulando a 14 voltios, pues ahí las pérdidas serían de 4 voltios, serían muy poco considerables. O sea que el controlador PWM en ese caso, pues podrías aprovechar el 80, el 85%. Entonces, si el panel solar tiene una tensión nominal mucho más alta que el banco, se recomienda utilizar MPPT. Si es muy similar la tensión del panel a la tensión del banco, puedes utilizar un controlador PWM. Yo por experiencia propia les podría decir a ustedes, utilicen controladores PWM para paneles pequeños. Si es un panel superior a 200 vatios, utilicen controladores MPPT. Bueno familia, como lo dije al principio de este poderoso video, vamos a aprender hoy a saber cuántos paneles solares le va a entrar a ese controlador o hasta cuántas baterías podría cargar. Eso lo vamos a trabajar el día de hoy. Bien familia, lo primero que hay que hacer es ver la poderosísima ficha técnica del controlador que vamos a trabajar. En este ejemplo vamos a trabajar con controladores de la marca iPiver, una marca muy buena. Vamos a trabajar con la referencia del controlador de 30 amperios y el de 40 amperios. Vamos a trabajar en esta ocasión con MPPT, que es lo mejor de lo mejor. Y vamos a hacer varios ejercicios para que aprendas muy bien. A ver, el primer ejercicio que vamos a trabajar es a 12 voltios. El segundo ejercicio lo vamos a trabajar a 24 voltios. A ver, si estamos trabajando con el controlador de 30 amperios, ese controlador de 30 amperios aguanta hasta 390 vatios a 12 voltios. Y a 24 voltios aguanta hasta 780 vatios. Tiene una eficiencia más o menos del 97%. ¿Qué significa eso, familia? Bueno, pues primero que todo, eso significa que entre mayor sea el voltaje de trabajo del controlador, más potencia va a poder trabajar. Entonces, por lo menos si tomamos este panel solar de 150 vatios, nos vamos a concentrar en el VOC y en el ISC. Entonces, en potencia, en nuestro análisis de potencia, si tenemos dos paneles de 150 vatios, pues 150 más 150 son 300 vatios. Entonces, esos 300 vatios que tenemos en paneles, en la ficha técnica dice que nos aguanta hasta 390. Estamos bien, estamos muy bien, porque estaríamos por debajo del máximo, de la máxima potencia recomendada a 12 voltios. Entonces, si los conectamos en paralelo, al final vamos a tener 22.42 voltios a 16.9 amperios. Vamos a volver a ver la ficha. Bueno, ya cumplimos con potencia. Vamos a ver otra característica que dice acá. La otra característica es que como máximo él va a aguantar hasta 150 voltios. Y lo recomendado es hasta 138 voltios. ¿Ok? Si nuestro grupito nos da 22 voltios, estaría bien,
porque estamos por debajo de los 12 voltios. Yo les recomiendo que como mínimo estemos por encima, por ahí un 20, un 30% del voltaje mínimo. Una forma mucho mejor de conectar estos dos paneles podría ser conectar los dos en serie. Al conectarlos en serie tendríamos unos 44.48 voltios a 8.5 amperios y seguiríamos conservando la misma potencia. Entonces estaríamos bien en potencia y estaríamos bien en voltaje, un voltaje elevadito de 44.84 voltios, que sería inferior al voltaje máximo, que es de 138 el recomendado. Ahora, 24 voltios, si vemos la ficha técnica de este controlador de 30, estaríamos hablando de unos 780 vatios a 24 voltios. O sea que cabe el doble. Podríamos colocar, por ejemplo, 4 paneles de 150, estaríamos trabajando 600 vatios, aguanta hasta 780, está súper bien. Y haríamos un circuito mixto, 2 series, 2 paralelos, tendríamos en total 44.84 voltios a 16.84 amperios. Este primer ejercicio sí sería mejor colocarlos en serie. En paralelo funcionan bien. Pero ¿por qué los coloco yo en serie? Porque es que los controladores y Piver, pues como son MPPT, una elegancia colocarlos en serie, estar un poco por debajo del voltaje máximo, por ahí un 20%, nos iría mucho mejor. Ahora bien, para el ejemplo número 2, tenemos el poderosísimo controlador de 40 amperios. En el controlador de 40 amperios, pues podemos trabajar mayor potencia en paneles. Vamos a trabajar con los paneles de 260 vatios. En este caso, a 24 voltios, este aguanta hasta 1040. A 24 voltios, a 12 voltios hasta 520 y a 48 hasta 280. Miren que es la misma conclusión. Entre más alto sea el voltaje, más capacidad de potencia va a aguantar el controlador. Entonces, a 12 voltios, pues podemos colocar los dos paneles en paralelo de 260 y vamos a tener 37.8 voltios a 18.02 amperios. También los podemos conectar en serie. Tendríamos la misma potencia, más voltaje, menos corriente, más eficiente. A 24 voltios podemos trabajar con 4 paneles en mixto y vamos a tener 1040 a 75.6 voltios, 18.02 amperios. Y a 48 voltios te recomendaría hasta 6 paneles, pero por tríos, y nos quedaría de 113 voltios a 18.02 amperios. Recuerden que el consejo que yo siempre doy en todos los videos es que entre mayor voltaje trabajemos, mucho mejor, más relajado va a trabajar el controlador, pero estar por debajo del voltaje máximo que aguanta. Tenemos que estar por debajo del voltaje máximo que aguante y pues tratar de trabajar con poquita corriente para que sea mucho más eficiente. Ahora el tema de baterías, los dos controladores igualmente. ¿Cuál es la clave? A ver, los controladores de carga se recomienda tener una corriente, la corriente nominal, la corriente con la que se nombran, por ejemplo un controlador de 30, un controlador de 40, eso sería más o menos como el 30% del banco total de baterías. O sea, si yo tengo un banco de 100 amperios, como este de acá, el controlador de 30 me lo va a cargar a 12 voltios, estaría bien. Dos baterías de 50 amperios a 12 voltios. Si calculamos por ley de Watt, vamos a tener 1200 vatios, porque 12 por 100 serían 1200. Eso sería 1200, sería la capacidad total de este banco de baterías. Y el otro banco sería 100 más 100, pues no se suma porque está en serie, serían 100. Y 12 más 12 serían 24 voltios. Entonces tendríamos 24 voltios a 100 amperios. Entonces 24 por 100 me daría 2400. ¿Qué significa eso? Que puedo trabajar más baterías o mayor capacidad las baterías en el controlador a 24 voltios que a 12 voltios. A 24 voltios que a 12 voltios puedo trabajar más corriente, o bueno, la misma corriente, perdón, pero a mayor voltaje, que al final tener mayor voltaje con la corriente lo multiplicamos, nos da 2400, o sea que la capacidad de este banco 2400 va a ser mucho mayor que esta capacidad de 1200. Entonces, por eso les digo yo, a mayor voltaje, más capacidad de potencia estamos manejando.
Ahora, el controlador de 40 ya viene para 12, 24, 48. Y miren qué diferencia tan brutal. Por lo menos a 12 voltios la cantidad de baterías es muy poca porque necesitamos mucha corriente a 12 voltios. Miren, tocaría trabajar dos baterías de 60 amperios. 12 más 12 serían pues 12 voltios porque está en paralelo. Pero 60 más 60 serían 120 amperios. Entonces 12 por 120 me da 1440 vatios en total. Y ahora tenemos dos baterías de 120 amperios conectadas en serie. 12 más 12 si se suma 24. 120 más 120 no se suma, serían los mismos 120. Tendríamos 2880 más capacidad de almacenamiento porque elevamos el voltaje, pero la corriente sigue siendo la misma. Y lo mismo pasa con el sistema a 48 voltios, pues vamos a tener muchísima más capacidad de almacenamiento porque el voltaje se elevó muchísimo más. Al elevar muchísimo más el voltaje, pues vamos a tener más capacidad de almacenamiento con la misma corriente. El sistema va a ser mucho más eficiente. Por eso les digo yo, siempre, a mayor voltaje, más capacidad de manejo de potencia. Y los controladores, a mayor voltaje, más capacidad de potencia van a manejar. Por eso les recomiendo más los sistemas de 24-48 que los sistemas de 12. Aquí podemos observar dos controladores de carga MPPT de 200 amperios. Son controladores muy grandes. Tienen una capacidad aproximadamente de 400 voltios. Y estos controladores están conectados en paralelo a este barraje. Es un barraje grandísimo porque son controladores muy grandes. Ese barraje va a ser el punto común entre los controladores, las baterías y los inversores. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a ver un caso muy particular en donde ya tenemos un sistema de energía solar funcionando. Tenemos, por ejemplo, 6 paneles solares de 430 vatios, un controlador IPIVER, 4 baterías de 250 amperios en gel, 12 voltios. Aquí la situación es la siguiente. Se quiere colocar más baterías porque la necesidad en la casa aumentó. Entonces, como necesitamos colocar más baterías, necesitamos colocar más paneles solares. Y lastimosamente, este controlador de carga ya no soportaría más paneles solares. ¿Por qué? Todo esto siempre lo referenciamos en la ficha técnica de los equipos. En la ficha técnica de este controlador IPIVER nos dice que nos aguantaría solamente hasta 6 paneles. ¿Por qué? Porque si está conectado a 48 voltios, aguanta 3000 vatios en paneles. Y si nuestros paneles son de 430 vatios, solamente nos aguantaría 6 paneles. Si ya tiene los 6 paneles ahí, no podemos hacer nada más por ese controlador. Entonces, por eso el día de hoy te voy a enseñar cómo conectar controladores de carga en paralelo para poder aprovechar los controladores que ya tienes ahí montados y solamente agregar más controladores. Porque algunas personas dirían, no, este controlador ya no sirve, necesitamos uno más grande. Pero realmente, ¿qué más grande? Un controlador gigantesco que sea muy costoso. No, aprovechemos el que ya tenemos y agreguemos otro. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es la ficha técnica del controlador, el análisis que estábamos haciendo. El controlador es de 60 amperios, nos dice que nos aguanta máximo 150 voltios en voltaje VOC de los paneles solares y que en potencia instalada en paneles solares nos aguantaría solamente hasta 3000. Hicimos el cálculo ahí rápido a vuelo de pájaro y nos caben solamente 6. Y en este ejemplo tenemos los 6 ya instalados. Vamos a analizar la ficha técnica de los paneles solares que tenemos para poder determinar las características eléctricas y tener en resumen cuánto voltaje sería el máximo y corriente. Recuerden que este controlador nos aguanta máximo 150. Y si en paneles estamos dando 97, estamos manejando la tranquilidad tranquilamente. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a comprar otro controlador de carga de 60 amperios y otros 6 paneles. De esta forma estamos duplicando la capacidad de nuestra planta solar. O sea, estamos agregando otros 6 paneles
y otro controlador. No debemos solamente llegar y pegar el cable y listo. No, hay que comprar algo que se llaman barrajes o unas borneras que soporten la corriente que vamos a calcular, que te voy a enseñar a calcular a continuación. Conceptualmente es muy sencillo. Tenemos unas barras de cobre gruesas, unas platinas de cobre, que vamos a designar como el barraje positivo y el barraje negativo. La salida del controlador positiva iría al barraje positivo. La salida del controlador negativa, salidas hacia batería, iría a la barra negativa. Lo mismo pasaría con el positivo y el negativo respectivamente. Claro que sí, claro que sí. Esto debe de tener breakers de protección en cada una de las etapas de los positivos. Tenemos que tener un breaker del positivo de los paneles al controlador, un breaker de salida positiva de baterías del controlador, un breaker aquí, un breaker de baterías, de positivo de baterías al barraje positivo, y ya me entendieron la dinámica. Hay un breaker de positivo de paneles, de positivo de los paneles al controlador, un breaker aquí, otro breaker de salida del controlador al barraje y otro breaker de las nuevas baterías al barraje. O sea que serían un poco de breakers, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 breakers. Aquí no estamos teniendo en cuenta la etapa del inversor, porque es que si este video llega a los 100 likes, voy a hacer un video explicando cómo conectar inversores en paralelo. Bien, muy bien. Entonces, para calcular el barraje es muy sencillo. Las fuentes de alimentación son los controladores. Y la recomendación es que las fuentes de alimentación vamos a hacer una sumatoria. Si esta fuente de alimentación, o sea, este controlador, da 60 amperios en máximo y este 60 amperios en máximo, pues 60 por 2 son 120 amperios. Vamos a utilizar algo que se llama factor de seguridad. El factor de seguridad se recomienda un 25% por encima. Entonces multiplicamos 120 por 1.25 y la recomendación es que estas barras soporten más de 150 amperios. Recuerden que el barraje sería un punto común para las fuentes. ¿Cómo conectaríamos el inversor? El inversor lo conectaríamos de la siguiente forma. El positivo del inversor al barraje positivo y el negativo del inversor al barraje negativo. Recuerden que para la conexión del positivo del inversor tendríamos que agregar un breaker también. Y próximamente vamos a lanzar un video conectando inversores en paralelo. Recuerden que esta configuración es para plantas que ya van siendo más grandes. Proyectos mucho más grandes van a ver muy comúnmente que van a tener muchos controladores y van a tener un barraje bien robusto. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, métete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.